Hola amigos, bienvenidos a En 5 Minutos Roll y bienvenidos a la reseña de John Carter of Mars o John Carter de Marte. Reseña que ya avisamos hace tiempo en la moza oxidada que haríamos y que la verdad es que quería haberla hecho un poco antes, pero bueno, por trabajo y demás motivos no he podido hacerla antes, pero bueno, aquí está. Antes de nada tenemos que avisar que, bueno, este juego no lo tenemos en físico, ¿vale? No tenemos el manual para enseñároslo aquí ahora mismo yo con mis manitas. En su lugar tenemos el PDF, que es con lo que vamos a hacer la reseña. No os preocupéis, vamos a ir mostrándoos imágenes tanto del PDF como de ilustraciones del juego a lo largo de esta video reseña. Y ese PDF se nos ha suministrado gracias a la colaboración de Modifius. Ellos nos lo han dado sin coste ninguno para que podamos hacer una reseña y veremos si alguna cosa más. De momento, la video reseña, así que vamos a ello. Vamos a iniciar esta reseña de John Carter de Marte. Bien, de lo primero que hay que hablar es del libro en cuestión. Como no lo tenemos en físico, ya hemos avisado, no podemos valorar cuál es la calidad de los materiales, de lo que es la hoja y demás, pero sí podemos hablaros de otros elementos de lo que es la presentación final de este producto, de este manual básico de John Carter de Marte. El libro está en formato apaisado, lo cual es bastante curioso, vamos a decirlo así. Me refiero no en el mal sentido, sino que quiero decir que no es habitual tener juegos de rol en formato apaisado. Lo más normal suelen ser en formato A4, A5. Pero John Carter de Marte nos viene en un formato apaisado, más alargado, más parecido, si queréis compararlo, con por ejemplo, la llamada de Cthulhu de edición primigenia de Edge, un poco en ese estilo. Entonces, tenemos ese libro que en formato PDF, además en digital, debido a esa distribución más alargada de la hoja, de la página, se lee más cómodamente en pantallas tipo tablet y demás, porque está muy ideado precisamente para este tipo de lectura en digital en pantallas de tablets, o sea que el formato apaisado no le sienta mal al libro. Es curioso, es llamativo, lo hace destacar en una tienda seguramente, pero también es cierto que si eres maniático del orden en las estanterías, pues tendrás un juego que te romperá un poco lo que es la distribución espacial de tu estantería, donde quiera que guardes los juegos de rol. Pero como eso son nimiedades, a no ser que le des excesiva importancia, no veo que haya ningún inconveniente que el juego esté en formato apaisado. La maquetación está distribuida en 3 columnas. El texto la verdad es que se lee bastante bien porque es una maquetación bastante limpia, sobre todo con tonalidades muy rojizas, pero una buena distribución del texto, que es al fin y al cabo lo que nos importa. Además, el libro cuenta con diversos cuadros aclaratorios a lo largo de sus distintas páginas para que se dedican a explicar o a entrar un poquito más en detalle en algunos elementos que se han mencionado a lo largo del texto. E incluso hay una serie de distintivos para discernir cuando estás en plena lectura si esa aclaración, esa explicación tiene que ver con uno de los periodos históricos o con otro. Porque en este juego, luego lo comentaremos, se puede jugar en 3 periodos históricos distintos de las aventuras de John Carter. Entonces cada cuadro explicatorio o cada elemento que pueda ser susceptible de ser utilizado en un periodo histórico pero no en otro, el libro te lo deja bien claro con una serie de simbolitos que tiene y que explica casi al inicio del mismo para que tú tengas perfectamente claro y sin problema exactamente a qué periodo histórico se aplica esa regla, esos datos de trasfondo o esa aclaración en cuestión. Más allá de eso, parte visual del juego de rol en sí mismo. Bueno, pues tenemos un juego de rol bastante consistente en su apartado artístico. Ya hemos dicho que la maquetación está muy bien, que es muy clara,
que el texto se lee bien, que lógicamente está hecho con tonos principalmente rojizos, puesto que es lo que evoca Marte, ¿no? El planeta rojo, a fin y al cabo. Barsoom, para los que conozcan más del universo de John Carter. Pero a nivel de ilustraciones, todas tienen una gran calidad, diría. Y aunque están hechas por diversos artistas, al principio hubo momentos que dudé, ¿vale? Hubo momentos que pensé que más o menos casi todo el arte del libro estaba hecho por unas poquitas manos. Rápidamente me fui a los créditos y vi que para nada, que hay muchos artistas implicados en el libro, muchos ilustradores. Es curioso, pues los estilos que utilizan todos son muy similares, lo que le da una uniformidad y una consistencia al libro muy importante, ¿no? Es decir, en ningún momento estamos pasando páginas y vemos alguna ilustración que desentone o tenemos esos contrastes entre un estilo de dibujo y otro, que a veces a mí personalmente no soy muy fan de ese tipo de ideas, rompe un poco lo que es la parte visual del libro y de la imagen que estás intentando transmitir, el tono que estás intentando transmitir a los jugadores, no solo mediante el texto, sino también mediante la parte visual. Bueno, pues en John Carter de Marte hay una uniformidad bastante acentuada. Seguramente ahora mismo os estoy poniendo diversas imágenes para que vosotros mismos seáis testigos de qué tipo de ilustraciones podéis encontrar en el juego. Lo único que sí que es cierto es que no vais a ver muchas. Es un libro que, curiosamente, pese a los valores de producción que tiene, que son bastante altos, y el formato apaisado, que quizás sería propenso a tener alguna ilustración más, no vais a ver un libro con muchas ilustraciones. De hecho, hay bastantes páginas a lo largo del mismo en el que no aparece ilustración ninguna. Entonces, bueno, personalmente no me hubiera importado que hubiese algunas ilustraciones más, pero las que hay me gustan, tienen ese toque pulp, ese toque que al fin y al cabo es lo que intenta transmitir este juego de rol, de una especie de Conan en Marte, vamos a llamarlo así. Perdonadme por quizá la transgresión o la herejía que acabe de decir. Pero sí, básicamente, bueno, son mujeres en bikinis metálicos, tipos con grandes pectorales, espadas, alguna que otra nave espacial, monstruos feos casi de fantasía alienígenas. Bueno, pues lo que es un poco John Carter de Marte, si habéis visto la película, si conocéis las novelas o incluso algunos cómics que hayan salido, pues tenéis un poco la idea visual. En cualquier caso, ya digo, es un título que a nivel visual, a nivel de maqueta y a nivel de formato del libro tiene valores altos de producción y está muy trabajado en ese sentido y cumple perfectamente con lo que se le puede pedir a un libro de estas características, a un manual de estas características. En este sentido, más allá de que nos hubiera gustado que hubiese algunas ilustraciones más, sobre todo en la parte de bestiario, para visualizar más monstruos, salvo por esa pequeña queja, el resto del libro cumple con creces. Bueno, pues dentro de lo que es el trasfondo de John Carter de Marte, este juego de rol, ¿qué podemos encontrarnos? A ver, como todo juego de rol que se basa en una licencia donde hay unos personajes preestablecidos con un protagonismo muy fuerte, como es este caso, ¿vale? Podemos trasladar esta misma crítica o esta misma visión a, por ejemplo, un juego de rol de Conan. Es decir, ¿qué tiene un juego de rol de Conan? Pues que todo el mundo quiere ser Conan. ¿Por qué? Porque es el personaje ilustre, ¿no? Tú no quieres ser un Mindundi normal que pasaba por allí. Entonces, ¿qué ocurre en John Carter de Marte? Pues el propio título del juego de rol ya nos está dando unas pistas. Tenemos un mundo, Marte, Barsoom, para sus habitantes, que está muy influido por las visitas de un humano desde la Tierra, que es John Carter. Es decir, ese personaje, a fin de cuentas esto está basado en unas novelas de Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán, ¿vale? Que estas novelas, estas historias de John Carter, de rollo pulp y demás, las escribió, por si queréis saberlo, a principios del siglo XX. Pues
Este personaje es el que marca un poco cuál es el devenir de los acontecimientos en el mundo de todos estos alienígenas, en Marte, en el mundo de este juego. ¿Qué tenemos con este elemento, pues? Pues que ponernos a jugar como jugadores en este universo sin ser John Carter de Marte puede llegar a parecer un poco fútil en ocasiones. Es decir, hasta qué punto mis personajes pueden marcar cambios en este mundo si somos fieles al material original. El que cambia las realidades políticas de este planeta es John Carter, no es mi personaje. Entonces, bueno, como todo juego de este estilo, como digo, tiene que lidiar con ese elemento que no es fácil, no es un elemento sencillo, porque aquí se intenta solventar de una manera, yo creo, bastante correcta. Por un lado, si queremos, el juego nos ofrece jugar con John Carter y con sus compañeros. Es decir, podéis hacer un grupo de juego en el que uno de los jugadores sea el propio John Carter, el resto sean los otros protagonistas de las historias de John Carter, desde su futura esposa hasta otros visitantes de la Tierra, es decir, los personajes famosos del universo en el que se basa este juego de rol. Ese es un camino, ¿vale? Y de hecho el juego te ofrece las fichas de personaje de esos ilustres, ¿no? Eso sí, sí te dice que si los vas a manejar como jugadores, deberías quizá, modificar alguno de sus atributos y demás para, bueno, bajarles un poco quizá el nivel, que no sean tan abrumadoramente poderosos, que no tengas una partida interesante. Claro, pues si son tan la leche, para que nos entendamos, pues puede darse ese caso que no haya retos. El juego, si no dicen sus autores, que quizá deberíamos retocar un poco esas fichas si queremos jugar con los personajes. Ahora bien, si lo que queremos es sumergirnos en este universo, pero no ser John Carter ni ninguno de sus amigos, pero que de alguna manera están presentes, pues tenemos tres opciones. Cada una es uno de esos tres periodos históricos. El primero de los periodos históricos, que si no recuerdo mal, porque es que tiene unos nombres raritos y yo la verdad es que no soy muy conocedor de este universo, que lo miro, es el Dotar Soyat, entiendo que se pronuncia así. Este es el periodo histórico anterior a la primera llegada de John Carter a Barsum, o Marte, para que nos entendamos. Es un periodo histórico en el que están las diversas especies de marcianos, ¿vale? Los marcianos verdes, los marcianos amarillos, los marcianos de piel oscura y los marcianos rojos, que son los más habituales, con sus rencillas, sus guerras interminables, sus diversas fricciones entre sí. Y aquí lo que vamos a tener es un marco histórico muy interesante para jugar partidas sin tener que estar pendientes de que está John Carter por ahí danzando o están sus amigos por ahí danzando, lo cual lo convierte en un periodo de juego bastante interesante en ese sentido si no queremos afrontar esa problemática. ¿Cuál es el inconveniente? Que puesto que John Carter en esencia es el primer humano que llega a Marte, pues cuando vayamos a crear nuestro personaje, si uno de los jugadores escoge un personaje de especie humana, pues a lo mejor está restringido. El máster puede restringirlo o podéis decidir que se puede jugar, pero eso sí, ¿cómo decirlo? Elimináis un poco la parte del trasfondo. No sois todo lo fieles al trasfondo que quizá os gustaría o que podríais ser. Desde luego, esto como siempre, habrá quien le mole, no tenga ningún problema en... Yo no tengo por qué seguir lo que Edgar Rice Burroughs escribió en sus historias. Me mola este mundo, voy a hacer la historia que a mí me apetezca. O el que quiere ser súper fiel al material original y quiere que sus aventuras tengan lugar en el juego, estar sumergidos, pero respetando los acontecimientos que ya conoce. Bueno, pues esos elementos están ahí. El segundo periodo histórico es la época del Prince of Helium o Príncipe de Helium, ¿vale?
Esta etapa es cuando el John Carter llega por primera vez a Barsoom y empieza a causar ese alboroto porque, bueno, en el universo de este juego tenemos un elemento curioso, y es que los terráqueos, cuando llegamos a Marte, debido a la diferencia de atmosférica y demás, pues desarrollamos una especie de superpoderes, ¿no? Es decir, el resto de personajes, como son marcianos, son normales, pero los humanos de la Tierra suelen tener una agilidad mayor de lo normal y les permite dar saltos de muy gran envergadura, o son más rápidos, o son más fuertes. Es decir, son una especie de superhéroes, para que nos entendamos, entre comillas, ¿vale? Porque siguen siendo humanos, tienen una serie de límites, no son Superman, pero más o menos cogéis la idea de que están por encima del resto. Luego, un personaje humano siempre marca una diferencia importante. Lo dicho, en esta etapa, este periodo histórico, es cuando están teniendo lugar las aventuras de John Carter en toda su gloria, y es un periodo histórico muy tumultuoso dentro de Barsoom, porque está revolucionando las diversas guerras entre reinos, las diversas fricciones entre facciones y demás elementos, ¿no? Es un periodo histórico muy interesante porque es quizá donde más conflicto pueda haber, pero también es cierto que es el periodo histórico en el que vas a tener que lidiar con el hecho de que Carter y sus colegas están por ahí danzando. Entonces, bueno, si quieres jugar aquí, también puedes. Por último, el último de los periodos históricos que tenemos en liza es el del Jeddak of Jeddaks, creo que se llama, sí, Jeddak of Jeddaks, y que es el periodo histórico en el que el juego está pensado realmente para jugarlo aquí, en esta época. Esta época es el final de las novelas, es decir, cuando ya Edgar Rice terminó su historia de John Carter. Aquí ya tenemos a un John Carter que es un señor de la guerra, que gobierna sobre un territorio de Barsoom. Todas esas aventuras pasadas ya han modificado por completo el planeta, políticamente sobre todo, ¿vale? Entre las diversas tribus, las diversas facciones, las diversas especies. Entonces lo que tenemos pues es una etapa en la que, aunque, bueno, John Carter está avanzando por ahí, sus amigos también y demás, pero ejercen más que nada como NPCs, como personajes no jugadores. Están presentes en la ambientación, pero tienen que gobernar, tienen que lidiar con los problemas de sus reinos y sus, bueno, territorios, vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces es un momento bastante interesante para los jugadores, primero porque pueden vivir aventuras, porque el mundo todavía está lleno de cosas que hacer y que solventar y que encontrar. Segundo, porque el mundo ya ha cambiado por John Carter, es decir, se ha descubierto la mentira sobre la religión de los Deis, se han descubierto secretos importantes que han cambiado por completo lo que es la ideología, la religión y la política de Barsoom. Y además, porque es una etapa en la que puedes introducir más personajes humanos, es decir, los jugadores pueden tener personajes humanos sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de restricción, porque se entiende que en esta etapa pueden haber perfectamente venido nuevos humanos aparte de John Carter o de sus amigos, y como digamos que es el final de las novelas, de los relatos de Edgar Rice, pues está todo por contar. Entonces también es de nuevo un periodo histórico muy interesante para afrontar las aventuras, y de hecho el libro extraoficialmente, bueno, ellos mismos te lo dicen, que estaría un poco pensado para jugar más que nada en este periodo histórico, pero que te deja jugar en los otros dos porque también forman parte del trasfondo del juego y del interés de los fans de John Carter, ¿no? Bueno, más allá de eso, de esa diferencia de periodos históricos a nivel de trasfondo, tenemos un juego que, aunque no seas conocedor
de la licencia, aunque no hayas leído las obras de Edgar Rice Burroughs o no conozcas la película que hizo, creo que sí, la hizo Disney hace unos años. Bueno, no estaba mal, pero bueno, si no conoces absolutamente nada de esto de John Carter, el libro tiene sus capítulos dedicados a hablarnos de las distintas especies, dedicados a hablarnos de los distintos emplazamientos, de cuál es cuáles son los paisajes de Marte, de Barsoom, sus climas, cómo es las especies, ¿no? Hablamos de gente que son casi perfectos, ¿no? Que pueden llegar a vivir 1000 años si las circunstancias no lo impiden. Decimos las circunstancias porque las circunstancias se refiere a que mueran por tiros y demás. Entonces estamos ante un mundo de una ciencia ficción fantástica, por llamarlo de alguna manera, tremendamente pulp. A fin de cuentas, el material original es precisamente de la etapa de la literatura pulp, en el que vamos a ver, como ya decía yo antes, bueno, pues primero marcianos verdes, que parecen casi, no sé, tribus perdidas de la prehistoria, ¿no? Guerreras y demás, bárbaras. ¿Qué más? Naves voladoras, no exactamente espaciales, sino naves voladoras, con una tecnología entre primitiva y avanzada para la Tierra de principios del siglo XX, pero sobre todo, aunque hay armas de fuego en este trasfondo, la mayoría de la gente lucha con armas cuerpo a cuerpo, y es muy curioso porque más o menos casi todas las especies visten muy parecido en Marte, y todos suelen ir, pues, esa imagen que tenemos, ¿no? De que en el libro está muy presente, de tíos con taparrabos y músculos, ¿vale? Y armaduras que no son armaduras completas, que son 4 trozos de cuero mal puestos, y mujeres con bikinis metálicos, ¿no? Bueno, pues lo típico, enseñando pechuga y demás. Esa es un poco la imagen del trasfondo y ese es un poco el mundo en el que nos vamos a mover en cualquiera de las épocas históricas de este juego de rol John Carter de Marte. Como vamos a ver, es un título muy pulp y eso se va a reflejar precisamente en las mecánicas. Bueno, pues a nivel mecánico, a nivel de sistema de reglas, este juego John Carter of Mars utiliza el sistema 2 de 20, ¿vale? Es una versión modificada y adaptada del 2 de 20 precisamente en concreto para este juego, para esta ambientación, este trasfondo. ¿Qué significa eso? Pues que aunque es el sistema que habéis podido conocer en títulos como Star Trek Adventures, no es exactamente el mismo punto por punto, aunque la mecánica básica es la que es decir, es igual. ¿Cómo funciona este sistema, esta mecánica, estas reglas? Bueno, pues como su nombre indica, se tiran 2 dados de 20, cada uno de ellos tiene que sacar, bueno, no es obligatorio que los dos lo saquen, pero al menos uno, lo ideal sería los dos, pero al menos uno, tiene que sacar un número por debajo de la característica del personaje por la que estemos tirando. Por ejemplo, si estamos tirando por fuerza, vamos a decirlo así, pues tenemos que sacar por debajo de lo que tengamos en fuerza. Normalmente en fuerza no se tienen puntuaciones de más de 10 o así. Entonces, bueno, entran en juego algunos modificadores y demás. ¿Qué ocurre? Que es un sistema de reglas que con esa tirada, como mucho, lo que vas a obtener van a ser 2 éxitos. Porque tiras 2 dados de 20. Pero puede haber dificultades, que las dificultades van a ser el número de éxitos que necesitamos obtener. Pueden existir dificultades que necesiten más de esos 2 éxitos. Es decir, mecánicamente sería imposible superar esas dificultades. ¿Qué entra en juego aquí? Pues aquí entra en juego
un elemento muy importante de este sistema de reglas y que va a caracterizar en gran medida el estilo de partidas que se tienen con John Carter de Marte. Cuando decimos que es un juego muy pulp, que aboga por unas historias de grandes aventuras, grandes personajes heroicos, acción, movimiento, en las que tus personajes no son precisamente unos Mindundis, sino son personajes con unas grandes dotes y capacidades. Se espera de ellos, o si son ellos, directamente están por encima de la media. Tú no tienes a un personaje normal y corriente, tu personaje es un héroe y actúa como tal y tiene las puntuaciones de un héroe. Así que tu personaje va a poder hacer un montón de cosas más que el NPC más básico. Bien. Eso nos lleva, como decía, a una mecánica para obtener esos éxitos de más, que es el momentum. El momentum básicamente es una moneda de cambio, ¿vale? Es decir, cuando obtenemos éxitos de más o hacemos algo particularmente heroico, nos arriesgamos a sufrir algún tipo de consecuencia y demás, el jugador va ganando momentum. Eso significa una especie de reserva común de la que puede tomar esos puntos de momentum. Esos puntos de momentum le van a servir precisamente para mejorar sus tiradas, para obtener esos éxitos adicionales, para hacer cosas más chulas, en general para que su personaje parezca más heroico de lo que ya es. Al mismo tiempo, el director de juego va a tener una reserva de amenaza, de threat, que tiene unos usos similares. Por tanto, ante lo que estamos es ante un sistema de reglas que se basa mucho en el intercambio de puntos entre director de juego y jugadores. Es un sistema de reglas que a John Carter de Marte, el juego de rol, le viene muy bien, porque es un sistema que de por sí invita a los jugadores a ser heroicos, a arriesgarse. Pensemos que los personajes no tienen habilidades. Los personajes no tienen habilidades y se da por hecho que si hay algo para lo que quieran hacer, solamente tienen atributos. Pero si hay algo que por su especie, por sus conocimientos, por su clase, de tipo de personaje, se espera que sabrán, pues lo lógico es aceptar que lo saben y que no es necesario tirar por ello. Si mi personaje, vamos a decir que es un guerrero de los marcianos verdes, los Warhun, creo que se llaman, lo lógico es pensar que sabe perfectamente manejar una espada. Pertenece a esa especie que es guerrera y que por tanto se ha criado en un ambiente de guerreros y de luchas. No tengo que tener una habilidad que establezca que mi personaje tiene un dominio de 3 de armas de combate cuerpo a cuerpo, espada. Eso aquí no existe. El personaje tendrá unos atributos, pero se entiende que sabe perfectamente manejar una espada. Ahora bien, uno puede pensar, bueno, en ese caso, si los personajes son tan buenos, si están por encima de la media, si saben hacer cosas hasta el punto de que no hay habilidades, mientras tengan lógica y sentido, ¿dónde está el reto en John Carter de Marte? Es decir, ¿para qué vas a tirar? Tu personaje ya lo hace todo. No, para algunas cuestiones sí es necesario tirar. Y como esas dificultades de los 2 dados de 20 muchas veces no se pueden alcanzar solamente por la tirada, el personaje el jugador querrá tener puntos de momentum que utilizar en el futuro. Bien sea para utilizar sus talentos, porque aquí lo que no hay, como hemos dicho, son habilidades, pero sí existen los talentos, que serían esas dotes especiales que tienen los personajes de los jugadores, que les permiten hacer virguerías con armas o con otro tipo de conocimientos
que son únicas de ellos, ¿vale? Como yo que sé, combatir con 4 armas, por poner un ejemplo, o tener un tiro súper certero. ¿Qué ocurre? Que para utilizar esos talentos muchas veces hace falta ese momentum. Es decir, necesitas puntos de momentum. Entonces tú mismo sueles ponerte complicaciones o puedes ponerte consecuencias y entonces el máster ya te obliga a tirar. Es decir, mi personaje sabe hacer esto, pero como quiero momentum, quiero ganar puntos de momentum que poder gastar después y poder hacer cosas, si no, no voy a poder hacer nada durante toda la partida, pues voy a buscar el ponerme complicaciones. Es decir, quiero, a lo mejor estoy rodeado de enemigos, pues ya mi personaje no es tan bueno, va a pasarlo mal. O si no, me las va a poner las complicaciones directamente el director de juego y por tanto vamos a tener que hacer tiradas y demás. Es decir, el reto existe en este juego de rol. Pero no es el reto al que estamos acostumbrados, sino que hay, de nuevo, esa fluidez, ese intercambio de puntos, de amenaza, de momentum, entre jugador y director de juego. De nuevo, insisto, estamos ante un sistema de juego que si funciona como debería, y ahora explico ese sí, debería ser muy fluido y estar continuamente en ese punto de historias heroicas, de personajes que superan adversidades contra las que nadie podría triunfar. Y de nuevo tenemos un estilo de juego muy pulp. ¿Por qué digo si funciona como debería? Porque luego esto siempre depende de la mesa. Este tipo de juegos que utilizan sobre todo mucho el tema de intercambio de puntos, de reservas de puntos y demás, suele suceder que si los jugadores no están muy hechos a ello, yo suelo encontrarme el problema de que muchas veces los jugadores se olvidan de que tienen esos puntos disponibles. Si estás tan acostumbrado a jugar con tus habilidades, a jugar con tus atributos, a hacer tiradas normales, que hay muchas veces que a los jugadores se les olvida precisamente el que tienen esos puntos y que el correcto devenir de la aventura depende de que haya ese intercambio de puntos, porque si no lo hay, el director de juego tampoco cuenta con elementos para poder trabajar. Entonces, bueno, es un sistema que le va bien, que le pega mucho al tipo de juego y estilo de partida que intentan crear en este título, pero que de nuevo tiene sus más y sus menos. Pensando en otros sistemas, otro sistema que le podría haber venido bien, pero bueno, entendemos que es de Modifius y lógicamente ellos van a utilizar su sistema de reglas. Pero por ejemplo Savage Worlds, que es también un título, un juego de rol muy enfocado a este tipo de partidas heroicas, de acción y demás, con dados que explotan y eso, hubiera venido también yo creo muy bien a este trasfondo, a este universo. Pero de nuevo decimos, tiene el sistema 2 de 20 porque es un sistema de Modifius y ellos han decidido que sea ese el sistema que quieren ponerle y creo que está bien, creo que funciona, creo que no es difícil de entender, pero que tiene un poco ese inconveniente a la hora de llevarlo a la mesa de que todos tienen que comprender y entender que la partida necesita ese fluir de puntos entre unos y otros. Si no, es complicado. La verdad es que a nivel de sistema no es extraño que se produzcan ese fluir de puntos, pero bueno, siempre puede haber algún tipo de jugador tal que se muestre más conservador en partida, que no exponga a su personaje a peligros y demás, y bloquea un poco lo que es el devenir de los acontecimientos, ¿no? Este juego no es así, este juego te invita continuamente a que tu personaje se arriesgue, tu personaje intente superar intente hacer lo que nadie ha hecho antes. Más cositas aparte de reglas. Sistema de creación de personajes. Bien, normalmente si conocéis Mutant Chronicles tercera edición o Star Trek Adventures, incluso Infinity, normalmente el sistema de creación de personajes del 2 de 20 suele funcionar con etapas de la vida del personaje, ¿no? O con la carrera militar del personaje, un poco en esa línea, ¿no? Vas obteniendo puntos a medida que vas pasando las distintas etapas
vitales del personaje hasta que llegas al punto en el que el personaje está listo para comenzar la partida. En el caso de John Carter de Marte no es así, no es exactamente así. En su lugar, los pasos que vas a utilizar van a ser: primero escoger la raza. Disponibles tenemos los Warhun, como decía, los marcianos verdes, los marcianos rojos, que serían los más comunes, los más habituales, los marcianos amarillos, algo más raros, y los marcianos negros, que esos sí que son muy extraños, pues pertenecen a un culto religioso de Is, que está en un punto de Barsum en concreto, que hasta que no llega John Carter están bastante aislados y demás. Entonces, bueno, de nuevo se pueden coger con pinzas. Y tenemos a los humanos de la Tierra. Claro, a la hora de escoger en el sistema de creación de personajes la raza, uno podría decantarse por los humanos porque a fin de cuentas son los superhombres, ¿no? Tienen puntuaciones superiores al resto de razas. Es así. Pueden hacer proezas que las otras razas no pueden. Esto se intenta equilibrar con el hecho de que, como son gente que proviene de otros planetas, a nivel conocimientos debería verse reflejado en partida que muchas de las cosas que intenten conocer o saber o hacer no las puedan hacer porque no son originarios de este planeta. Es un modo de equilibrarlo. Bueno, yo soy de la opinión de que al final eso lo va a tener que equilibrar un director de juego, porque tienes un personaje o un tipo de personaje que es quizá superior al resto. Entonces, o lo recortas por algún lado. Entiendo que la parte de los conocimientos y demás, bueno, es un modo de equilibrar. También es cierto que tienen menos talentos, pero bueno. Más allá de eso, bueno, pues en la creación de personaje también escogemos un tipo de arquetipo. Se nos dan varios a elegir. Hay una lista. No son exactamente clases, pero bueno, en el fondo nos dejan de ser más o menos en qué faceta está centrado tu personaje para saber qué tipo de talentos vas a tener. Y de ahí tenemos nuestras puntuaciones. Todo esto nos va dando una serie de puntuaciones que nos va a decir en qué atributos es bueno nuestro personaje, en qué atributos no. Y además, antes de los toques finales, tenemos la lección de talentos. Hay una lista de talentos. Los talentos, puesto que ya hemos dicho que no hay habilidades, los talentos vienen a ser esas dotes especiales, como decía antes, esas capacidades únicas que tiene nuestro personaje, que le permiten hacer algunas cosas chulas en diversos momentos de la partida. ¿Qué sucede? Hay una lista de talentos, pero el juego también nos dice que podemos crear nosotros nuestros propios talentos. Ahora bien, yo predigo que va a ser muy habitual en una mesa de juego que este tema genere polémica. ¿Por qué? Porque va a haber que, como el juego te da unas guías, pero tampoco te pone unos límites a los talentos a la hora de crearlos tú, vas a tener que, como director de juego, poner unas directrices sobre qué está permitido y qué no está permitido. Y ahí va a haber fricción con los jugadores. Porque puedes correr el riesgo de crear talentos que sean muy, muy genéricos y que valgan para todo. O talentos que sean muy, muy, muy poderosos y que rompan la partida. Entonces, de inicio yo te diría, céntrate en la lista que te viene. Y luego ya si queréis avanzar y crear cosas nuevas y demás, vale. Pero siempre con mucho ojo. Porque se puede romper. Entonces, bueno. Más allá de eso, de mecánicas y demás, tenemos un capítulo dedicado a darle herramientas al narrador para que sepa qué tipo de partidas debería crear, cómo es el universo de John Carter de Marte, cómo está creado. No de trasfondo, sino bueno, cuál era el estilo de Edgar Rice, cuál era un poco la temática que manejaba en estas historias y que tú sepas de cara
a trasladarlo a tus partidas, aventuras y campañas. Entonces, bueno, es un capítulo de nuevo interesante y demás. Por último, contamos con una aventura introductoria para estrenar el juego. Es una aventura, a ver, la aventura en sí misma, como aventura introductoria, que te enseñe un poco a manejar el juego, que te enseñe un poco el estilo de partidas y demás, está bien. Es interesante. A mí se me queda no soy muy partidario, porque la aventura comienza ya directamente casi en un combate. No soy muy partidario de eso, cuando es una aventura de introducción. Porque, si es otro tipo de... Cuando ya es una aventura más avanzada, ya se sabe jugar al juego en condiciones y demás, no tengo problema que se empiece en un combate. Pero si lo estás... La aventura de introducción, que suele estar pensada para que yo me haga con el sistema, me haga con el tipo de partida y demás, meterme directamente a un combate, que en general suelen ser las partes más laboriosas de dirigir, pues no soy el mayor fan de ese tipo de ideas. También es cierto que el sistema de combate de John Carter de Marte es bastante ligero, no es particularmente táctico, aunque haya miniaturas disponibles a la venta. De hecho, para empezar, ni siquiera hay iniciativa, aunque se pueden decidir cómo tirarla y demás, pero en principio no habría iniciativa, o sea que no hay coberturas, no hay... Ya digo que es un sistema bastante cinematográfico, bastante narrativo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en definitiva eso es lo que más o menos contiene el libro. Tiene algunos extras y demás, como algunos personajes creados por mecenas y eso porque, bueno, este juego fue financiado mediante una campaña de Kickstarter, pero yo creo que más o menos hemos repasado, a grosso modo, los diversos elementos que conforman este juego de rol y que podemos pasar, si os apetece, si no también, a la valoración final. Bueno, pues en definitiva, después de ver este John Carter de Marte, del cual debo admitir que yo no conocía mucho el universo hasta que no me he leído este manual de rol, y la verdad es que el manual de rol no entraba dentro de mis futuribles adquisiciones, pero bueno, ya que Modifis ha tenido bien el proporcionárnoslo, pues le hemos echado un ojo y nos hemos comprometido a hacer esta reseña. En resumen, ¿qué podemos comentar después de hacer este repaso por el contenido del libro? A ver, a mí me ha gustado. Me parece que es un juego interesante, tiene una temática bastante chula. La verdad es que, según leía el trasfondo, sobre todo la parte inicial, que se nota está escrita con mucho cariño por parte de sus creadores, de que son auténticamente fans de este universo, me recordaba un toque a ese tipo de ciencia ficción, iba a decir casposa, pero no es casposa, no sé, retro, antigua, ¿vale? Con que me evocaba el texto y algunas ilustraciones al trabajo de artistas como Boris Vallejo, ¿no? Estos personajes hipermusculados, estas mujeres con bikini, ¿no? Con espadas, pero que luego se supone que esto es futurista y tienen armas de fuego, pero todo el mundo pelea con espadas. Hay naves espaciales, pero son naves que no son exactamente tampoco espaciales, porque no son las naves, yo que sé, de Star Wars. Son naves que sobrevuelan el planeta, pero que no llegan a salir a las estrellas. No sé, esa conjunción de espada y brujería y al mismo tiempo ciencia ficción sí me ha gustado, sí me ha llamado la atención. Y me ha parecido muy interesante de cara a jugar en ella. Desde luego tiene potencial, ¿no? Es cierto que esto no deja de ser un producto licenciado, que tiene ese pequeño síndrome que decimos, con síndrome, yo lo llamo de síndrome de Conan, pero bueno, que es este rollo de que, bueno, es que John Carter es el protagonista, al final que tú como jugador que vas a influir en estas aventuras. Bueno, ya hemos visto que el juego lidia con ello y que no es especialmente grave.
el síndrome y consigue ser atractivo. A nivel de reglas, el sistema 2 de 20 con estos mecanismos para hacerlo un poquito más pulp, más movido, creo que funciona y es lo mejor que podemos decir de él. A mí es que es un sistema de reglas que tampoco me apasiona en particular, pero más allá de eso, me parece que es correcto y con las modificaciones que se le han hecho, pega y intenta transmitir un estilo de juego que va muy en consonancia con precisamente la ambientación y el trasfondo. Luego, que el trasfondo vaya en consonancia con las reglas es muy importante, que se junten de manera orgánica y que uno apoya al otro y el otro apoya al uno, eso es muy positivo y creo que el juego lo consigue. Me parece que a nivel de sistema, el 2 de 20, bien, ok. Más allá de eso, lo que hemos dicho, a nivel de contenido el libro está muy bien, hemos encontrado unas cuantas peguitas, ¿no? En algunos puntos, y los valores de producción del mismo son muy altos. A fin de cuentas hablamos de una editorial como es Modifius, que es potente. Así pues, es un juego interesante. Lo que no creo es que nos llegue a nuestro país traducido al español, porque no lo veo una licencia que aquí tenga un recorrido muy fuerte. Es decir, no veo un interés muy grande en esta licencia con un gran fandom, un gran número de seguidores en España. Entonces, antes hubiera pensado que fuesen a traducir Mutant Chronicles, tercera edición, y eso no se ha producido. Entonces, que lleguen a traducir John Carter de Marte lo veo difícil. No obstante, como siempre, si manejas la lengua de Shakespeare, si manejas el inglés, si te interesa este mundillo, este universo, esta licencia, eres seguidor y te molan los juegos de rol, pues es una apuesta muy interesante y seguro que le puedes sacar mucho jugo porque el juego ciertamente merece la pena. Merece la pena. Si te interesa, merece la pena. Así que hasta aquí llega nuestra reseña de este John Carter de Marte, el juego de rol. Nos vemos en futuros vídeos aquí en el canal, en 5 minutos rol, ya no sé en qué canal vivo. Nada, nos vemos, hasta la próxima.